En esta ocasión quiero aprovechar para mostrar lo que sería prácticamente como un curso rápido de Civil 3D para algunos. Para otros esto podría ser una especie de resumen que obviamente vamos a hacer para el curso que estamos impartiendo, y de todas formas para otro tercer segmento de personas esto podría ser simplemente una introducción hacia AutoCAD Civil 3D. Aunque AutoCAD Civil 3D tiene diferentes áreas en la cual nosotros podamos desarrollar un proyecto de obra civil, nosotros vamos a enfocarnos en dos áreas principales que vendrían siendo primeramente la topografía y segundo lo que vendría siendo el diseño de carreteras o de vialidades. Eso significa que nosotros abarcamos primero esas áreas para poder entender lo que es desarrollar un proyecto en una obra lineal, y luego podemos desarrollar entonces otras variantes, como puede ser la parte aplicada al diseño hidráulico, como podría ser la parte aplicada al diseño en una urbanización, parqueos, la parte de geotecnia, también la parte aplicada a lo que vendría siendo el diseño de lo que sería puentes, también túneles, que en cierta forma hay herramientas que se combinan con lo que vendría siendo infrared. Ahora, básicamente empezando con Civil 3D tenemos que tener claro de que la base es AutoCAD para poder manejar. Hay una interfaz muy similar muy diferente a AutoCAD, pero en realidad está trabajando sobre la base de AutoCAD. O sea que esa es la potencia que utiliza Civil 3D para poder arrancar, y es importante que tengan esa información requerida. Para controlar Civil 3D yo recomiendo a las personas que comiencen interactuando con el menú desplegable, porque te da un orden lógico de cómo tú trabajar cada área. En esencia vas a encontrar que lo primero que estás enfocándote es que vas a asociar una descripción con el icono que representa la misma, y por lo tanto cuando estés navegando en el mismo a través del ribbon no te vas a perder, porque realmente hay una gran cantidad de herramientas que pueden ser un poquito o pueden ser un poco confusas, y más cuando hay actualizaciones entre una versión y la otra. ¿Qué otra herramienta tenemos para controlar Civil 3D aparte del menú? Realmente vamos a usar el ribbon, pero más adelante. Pero quiero que por ahora nos enfoquemos en lo que vendría siendo el Tool Space, que es esta herramienta que tengo acá. El Tool Space es como un panel que se encarga básicamente de gestionar todo el proceso de diseño. Y no solamente el proceso, sino que también te almacena los datos. Bueno, en esencia el Tool Space se divide en dos herramientas principales, o en dos subdivisiones de pestañas principales, que vendrían siendo Prospector y Setting. Se ven muy similares. La diferencia es que en Prospector nosotros gestionamos todo el proyecto y básicamente se guardan los datos del proyecto. Y en Setting nosotros podemos manejar lo que son esas configuraciones que se aplican al proyecto, que obviamente dentro de Civil 3D esas configuraciones se llaman estilos. Como ustedes han podido notar, nosotros tenemos diferentes estilos. Por ejemplo, aquí en superficie tengo estilos de superficie, de etiquetas, de tables, o sea, de tablas, de etiquetas, de superficies. Ahora bien, entrando a una pregunta importante, ¿qué es lo que hace realmente atractivo manejar lo que son los proyectos dentro de Civil 3D, o la topografía prácticamente para muchas personas dentro de Civil 3D? Es básicamente la parte que se hace en manejo dinámico, que todo esto está concentrado en un solo archivo. Yo puedo manejar un proyecto grande o un proyecto con muchos elementos. Por ejemplo, voy a mostrar el que tengo aquí, y al momento de trabajar este proyecto me voy a enfocar en que yo simplemente estoy manejando todo no dentro de una estructura de archivos, sino simplemente dentro de un archivo DWG. Y esto simplifica mucho las cosas, porque realmente lo tengo todo. Tengo los archivos de puntos, tengo los elementos del diseño, tengo todos los objetos que se utilizan para generar el proyecto dentro de un archivo DWG. Y con simplemente guardar ese archivo DWG ustedes podrán encontrar que ahí va a estar toda la información. O sea que eso es bien ventajoso. Ahora bien, eso es parte, porque realmente sabemos que cuando utilizamos este software demanda recursos de la computadora, y es porque básicamente se apoya en estos dos elementos. Manejamos todo dentro de un archivo de DWG, y segundo, la parte de la actualización dinámica.
Eso hace que tengamos que manejarlo de manera muy diferente a como lo hacen otros software, que en su gran mayoría en el sector de la industria lo que manejan es una estructura de archivo, y eso puede ser que haga que sea el proceso un poco más sencillo desde muchos puntos de vista. Ahora bien, entrando en los detalles elementales, vamos a generar un nuevo archivo, y cuando genero un nuevo archivo, el mismo siempre se apoya en un template, que es la herramienta potente de Civil 3D, porque si nosotros tenemos un adecuado template configurado con los estilos, las configuraciones que nos interesan, ya automáticamente el trabajo que se hace dentro de Civil 3D va a ser bien fácil. ¿Por qué? Porque ya un porcentaje del tiempo que dedicamos dentro de Civil 3D se lo enfocamos a lo que son configuraciones para personalizar los requerimientos de nuestro proyecto. Pero eso no significa que no podamos trabajar. Y aquí yo voy a hacer un ejemplo de cómo podemos manejar esos procesos dentro de un proyecto, porque a veces tenemos que hacer configuraciones o saber dónde se hacen esas mismas. Lo primero que tenemos que entender es que como ya manejamos el proyecto dentro del Tool Space, sabemos que cada elemento que vayamos creando lo vamos a ir verificando dentro de Prospector. Y obviamente si queremos hacer modificaciones, la vamos a ir en el Setting. Por ahora solamente nos vamos a concentrar en esos dos elementos. Cabe destacar que aunque yo estoy enfocándome en Civil 3D, dentro de Civil 3D vienen otras aplicaciones. Por ejemplo, aquí me encuentro con lo que vendría siendo Civil 3D, y aquí abajo un workspace que hace referencia al Planning and Analyze. Al darle clic a esta opción, toda la interfaz cambia y me carga herramientas, comandos y aplicaciones que tienen que ver directamente con el manejo de un software de GIS, es decir, un map 3D como manejamos en Autodesk. Esto lo que me permite es que yo pueda integrar las soluciones de GIS directamente con Civil 3D. Pero eso no es todo, porque también, como ya tenemos la base de AutoCAD, tenemos aquí lo que es el Drafting and Annotation, que es básicamente un AutoCAD dentro de Civil 3D. Y por lo tanto tenemos la herramienta del 3D Modeling, que me permite manejar el sector o el área de AutoCAD 3D dentro de Civil 3D también. Todos estos son interfaces muy particulares y que cuando cambiamos de workspace automáticamente podemos ver cómo se presentan estos cambios en lo que vendría siendo el software. Pero en esencia nuestro principal objetivo es Civil 3D. Entrando a Civil 3D, lo primero que debemos de entender es que hay elementos que obviamente cuando estemos navegando lo vamos a ir viendo, pero lo primero que tenemos que entender es que dentro de AutoCAD Civil 3D no se manejan objetos de dibujo, sino que se manejan entidades. Por ejemplo, yo voy a comenzar con el elemento básico de un proyecto en Civil 3D, que es el punto codo. Y voy a hacer una distinción. Por ejemplo, si yo cambio aquí a lo que es el workspace de AutoCAD y trato de dibujar, vamos a habilitar lo que es el menú desplegable, Show Menu Bar, y trato de habilitar aquí lo que vendría siendo un elemento de geometría como es un punto. Aquí tengo lo que es el point, múltiple point, y doy varios clics para representar esos múltiples points. Tengo 4. Digamos que quiero cambiar la forma o la apariencia de este punto. Vamos a introducir el comando PDMOV, es decir, para cambiar el estilo, la forma de visualización, y vamos a ponerle 3. Aquí ustedes pueden ver que lo que he creado son objetos de AutoCAD que están relacionados con geometría. Si le doy un clic y trato de irme a las propiedades, pueden ver que las propiedades que te va a representar este elemento de AutoCAD tienen que ver con geometría. Ustedes lo notarán. Aquí dice la coordenada, X, Y, Z, y lo más que puede darte es el elemento de lo que son los layers, tipo de color y lo que tiene que ver con la geometría. Ahora, cuando paso a lo que vendría siendo Civil 3D, entonces comenzamos a manejar no elementos de geometría solamente, sino que también comenzamos a manejar elementos de entidades de Civil 3D básicamente. Voy a habilitar aquí lo que es el menú desplegable y el elemento básico en el cual nos apoyamos directamente para cualquier proyecto de obra civil, en ingeniería civil, es lo que vendría siendo la topografía. Ahora, la topografía se apoya en esos datos capturados en el terreno para que podamos modelar la superficie o la forma del terreno. Pero obviamente uno de los métodos tradicionales de capturar información es a través de lo que son estos equipos llamados estaciones totales,
que básicamente se hace un levantamiento por diferentes métodos y puede ser por radiación, por secciones transversales, por cuadrícula, como sea. Y lo importante es que se capturan puntos COGO. Ese es uno de los métodos más tradicionales o más usados. ¿Dónde encontramos estas opciones de puntos COGO? Bueno, si vamos al menú, vemos que no es un menú de AutoCAD. Vemos que es un menú enfocado a Civil 3D. Y obviamente se está encargando en manejar las informaciones que tienen estas entidades. Entonces, yéndonos ahora al menú de Point, yo tengo aquí varias opciones de cómo crear puntos COGO basado en métodos topográficos, basado en diferentes métodos, pero me quiero enfocar simplemente en el misceláneo y lo voy a hacer manual. Al darle un clic acá en manual, lo que me está preguntando es que especifique la localización del punto. Le voy a dar un clic aquí arriba, aquí, y me está comenzando a preguntar información. Y esa es una característica importante para identificar las entidades de Civil 3D, y es que tienen asociada información. Y eso es porque nosotros necesitamos esa información para trabajar dentro de lo que es la metodología BIM. Y es con la que nosotros tenemos que empezar a integrarnos a estos procesos. Bueno, lo que me está preguntando es con respecto a la descripción. Voy a ponerle simplemente una descripción rápida. Vamos a ponerle una referencia corta. Las descripciones generalmente son cortas, no son muy largas. Por ejemplo, le puedo poner ahí lo que vendría siendo punto de control PC01. Y aquí me pregunta por la elevación. Le diré 35.23. Y ahora me está preguntando por otro punto. Vamos a darle escape. Para salir de ese comando voy a colocar esto un poquito más arriba para que sea más conveniente diferenciar una cosa de la otra. Fíjense que al momento de yo crear un solo punto COGO apareció una barra de herramientas que es muy especializada en lo que es la creación de comandos de puntos COGO. Ahora, ¿qué ocurre? Yo acabo de crear un punto COGO, pero la apariencia de ese punto COGO sigue siendo muy pequeña. Me dice que es como si fuera una especie de puntito. Aquí yo tengo la facilidad de cambiar la escala notativa y los elementos que se representan en mi pantalla se pueden ver en diferentes tamaños para yo poder jugar con eso. Vamos a cambiar el comando. Como esto es un comando de estos puntos están hechos de AutoCAD, simplemente con hacer un regeneration, estos cambian de tamaño. El principal elemento ahora que vamos a verificar una vez creados los puntos COGO, bueno, voy a crear otro. Point otra vez, misceláneos, manual. Miren cómo aparece otra vez la barra de herramientas especializada en creación de puntos COGO. ¿Por qué decimos que es especializada? Porque aparte de tener los comandos, yo tengo lo que vendría siendo parámetros que pueden configurar el comando en lo que es la forma como trabaja el comando, en la creación de por sí. Bien, pero en este caso simplemente voy a crear otro por aquí. Y me pregunta por la descripción. Le voy a poner aquí lo que vendría siendo edificación. Y le voy a poner 34.79. Y me pregunta por otro punto. Le voy a poner aquí. Le voy a poner en este caso punto georreferenciado. Y le dice elevación 39.82, por ejemplo. Y le voy a dar escape. Ya tengo aquí 3 puntos. La situación que viene ahora es que cuando manejamos un proyecto de Civil 3D es muy importante saber dónde está la información y tener la información visible en lo que es el área donde trabajamos con el proyecto, es decir, el área de dibujo, el Model Space. Para empezar, hemos dicho que siempre vamos a controlar lo que se hace dentro de Civil 3D a través del Tool Space. Por lo tanto, las dos pestañas más importantes son el Setting y Prospector. Dentro de esto, Prospector es que se encarga de gestionar el proyecto. Si yo he creado puntos COGO, ¿dónde están estos? Acá, en Point Groups. Si le doy un clic dentro de lo que vendría siendo el elemento All Point, voy a destacar lo siguiente. Y es que me doy cuenta de que tiene información porque encuentro un círculo negro, un rectángulo con un círculo negro. Y eso permite conocer que ya yo tengo datos que obviamente tienen que ver con esos puntos COGO. Es decir, me permite saber que ahí tengo entidades. Ahora bien, ¿cómo sé que son entidades y que no son objetos de AutoCAD? Esa es la distinción que yo quiero hacer. ¿Cómo yo empiezo a diferenciar eso? Bueno, al momento en que le damos clic, vamos a ver aquí. ¿Ok? Al momento que le doy clic
a cualquier momento o selecciono cualquier objeto del proyecto, fíjense que tengo dos formas de darme cuenta de que estoy trabajando con una entidad. Número uno, el área que conocemos como ribbon automáticamente cambia y me presenta comandos que tienen que ver o comandos y herramientas que tienen que ver solamente con la entidad u objeto de Civil 3D que estoy seleccionando. En este caso seleccioné un punto cogo. Fíjense cómo solamente aparecen en el menú, en la ficha del ribbon contextual, lo que vendría siendo solamente estos comandos que tienen que ver con la actividad del punto cogo. O sea que todo lo demás se simplifica. Y digo que se simplifica básicamente el ribbon y todo lo demás desaparece y te queda solamente con esos comandos que utilizas. Segundo, si tienen disponible lo que es la ventana del property o la paleta del property, las propiedades, podrán ver que automáticamente no te aparece la característica de punto, sino que te aparece la de punto cogo, indicando que hay más elementos asociados con este objeto. Te dice que hay atributos, que hay información, que hay datos generales como AutoCAD, pero también te pone lo que vendría siendo la data, las configuraciones que está aplicando y obviamente la información de la geometría. Entonces, las entidades de AutoCAD no solamente te muestran la misma información de AutoCAD, perdón, las entidades de Civil no solamente te muestran las mismas informaciones de AutoCAD, sino que te muestran toda la información extendida que presenta Civil 3D. Y ese es un aspecto importante. Voy a cerrar estos elementos aquí. Cuando trabajamos con Civil 3D, tenemos que hacer que esta información sea visible para no confundirla con información de AutoCAD. Porque es fácil que uno clique acá y no sepa visualmente cuál es una y cuál es la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos unas configuraciones para que las etiquetas estén visibles. Entonces, aquí nosotros podemos manejar esas configuraciones, porque no solamente se trata de uno almacenar los datos o las entidades del proyecto, sino de gestionar todo el proyecto. Vamos a Prospector, donde se guardaron estas entidades, estos objetos de Civil, que vendría siendo en Point Groups, y le vamos a dar botón derecho del mouse encima de la opción de All Point, donde dice Property, y aquí ustedes pueden ver que tengo en lo que es Information, la primera pestaña, un Default Style que me permite manejar los estilos, es decir, esas configuraciones visuales que se van a ver en la entidad. Específicamente dos tipos de configuraciones que vamos a manejar, lo que tiene que ver con el estilo del punto y lo que tiene que ver con la etiqueta. Voy a colocar aquí lo que vendría siendo en este caso Benchmark y aquí le voy a colocar Point Elevation Description. Al darle OK, voy a comenzar a ver información asociada con estas entidades y eso me permitirá a mí conocer exactamente con qué elemento es el que estoy trabajando y qué tipo de datos están asociados a él. Algo muy diferente a lo que vendría siendo el caso anterior. Si por alguna u otra razón yo actualizo alguna de estas entidades por alguna de las múltiples vías que tienen, por ejemplo, aquí le puedo poner vamos a ver, aquí le digo Edit Point y aquí le puedo decir que esto vendría siendo un punto de control. Le doy Enter y aquí pueden ver cómo cambia. O sea, básicamente lo que puedo hacer es manejar la información que tengo cruzada con esas entidades y esto es muy importante. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer una configuración que afecte las configuraciones o la presentación o algún estilo que tiene que ver con el proyecto? Entonces tenemos que irnos al setting. Todo lo que yo no pueda hacer directamente por la opción de los estilos que se presentan acá, que tienen que ver con generalmente configuraciones visuales, la podemos hacer en el setting. Ahora, cabe destacar que cuando voy al setting, en este caso tengo que ver el ítem o la entidad que se está manejando en Civil 3D para saber dónde voy a hacer la configuración. En este caso, en Prospector, que es para gestionar el proyecto, este punto se guardó en Point Groups. Porque tiene que ver con puntos, no es con superficies, ni alineamientos, ni corredor. Simplemente en Point Groups. Y navegamos en una estructura jerárquica de tipo árbol para organizar los datos. Vamos ahora al setting y nos damos cuenta de que quiero crear una configuración nueva que no tengo en Prospector. Entonces, en ese caso, tengo que ver el ítem que estoy trabajando acá, el tipo de entidad,
para poder navegar y encontrar el ajuste que quiero realizar. En este caso no es superficie, no es grading, no es alignment, es point. Vamos a darle al signo de más y aquí nos damos cuenta de que las configuraciones que hacemos no solamente tienen que ver con el estilo, la apariencia de cómo se ve una entidad, sino que también tienen que ver con elementos que se trabajan a través de los comandos. Por ejemplo, aquí yo tengo el point style, que tiene que ver con apariencia, label style, que tiene que ver con anotaciones, es decir, esas etiquetas. Point file format tiene que ver con esas configuraciones de importación que se hacen de los puntos. Description key, que tienen que ver con una sincronización. Y tenemos también las tablas, que son esa información que podemos aglomerar para presentar. Pero también tenemos aquí lo que son los comandos. ¿Qué significa todo esto que estoy comentando? Que todos estos elementos se pueden configurar dentro de lo que vendría siendo el setting, y podemos guardar esto en lo que es el concepto de un template, similar a como lo hacíamos en AutoCAD. Por ejemplo, algo rápido, yo quiero ver aquí un formato interesante de información, por ejemplo, el que tiene que ver con el número de punto, el que tiene que ver con las coordenadas X, Y, Z, en este caso la norte, la este y la elevación, y finalmente la descripción que diga punto de control. Vamos a ir acá donde dice Label Style y voy a crear ese formato. Voy a ir a Northing and Easting, le voy a dar un copy, botón derecho del mouse encima de esta opción, copy, y vamos a crear ese nuevo estilo. Vamos a poner aquí PNEZD. Ustedes le van a poner su nombre, Arturo. Vamos a poner aplicado a topografía en general. Y aquí en Layout voy a configurar la apariencia de lo que se va a mostrar, ese diseño. Primeramente voy a tener en cuenta unos detalles, y es que cuando estamos trabajando aquí, estamos trabajando con componentes. Por ahora yo solamente tengo un componente, pero generalmente hay etiquetas que manejan múltiples componentes. Como estoy trabajando con un solo componente, voy a ir aquí a esta pestaña, a esta opción de las propiedades, y voy en esta celda a darle un clic y voy a cambiar ese valor. Le voy a poner PNEZD. Tiene que ver con punto, norte, este, Z, que es la elevación, y la descripción. Aquí, bueno, dice contenido. Voy a darle clic a la celda derecha y aparece un botón de 3 puntos. Voy a modificar ese contenido. Voy a seleccionar todo esto. Le doy a delete y voy a empezar a agregar propiedades para que se vayan agregando a lo que es esa sintaxis de la etiqueta, para que se actualice cada vez que esté trabajando con ese estilo. El primer elemento sería point number, y cuando elijo esa propiedad puedo ver aspectos que se pueden configurar, pero en este caso no lo voy a hacer. Simplemente le voy a dar a la flecha y al final de la sintaxis le doy un clic para que el prompt suelte la selección y le doy enter para que pase a la siguiente fila. Esto es básicamente como un editor de texto. Voy a agregar la siguiente propiedad, que sería northing. Aquí ustedes pueden ver cómo puedo cambiar algunas configuraciones, como la unidad, como la precisión, cosas por el estilo. Si me gusta cómo está, le doy a la flecha y hago lo mismo para pasar a la tercera fila. Quiero agregar lo que vendría siendo easting. Selecciono, agrego con la flecha, paso a la siguiente fila. Voy a coger ahora point elevation, le doy a la flecha, paso a la siguiente fila. Y finalmente le digo ahora lo que vendría siendo full description y le doy a la siguiente fila. Bien, en este caso vamos a, bueno, no necesariamente full, pueden coger raw description. ¿Ven? Ahí la pueden sacar. Pueden manejar diferentes configuraciones. Vamos a coger full description para que vean. Y en este caso ya ustedes pueden manejar lo que vendría siendo la etiqueta con 5 elementos diferentes. Vamos a darle OK y aquí ustedes pueden ver la información que estamos trabajando. Con simplemente volver a darle OK, ya yo tengo un nuevo estilo. Pueden ver aquí, se llama Label Style. Si yo vuelvo a lo que es Prospector, al haber creado lo que es esta configuración nueva que se llama estilo, si vuelvo a lo que es Prospector, le puedo dar aquí simplemente botón derecho en el grupo de puntos que tiene ese elemento o estos puntos de civil, que son 3. Y al darle botón derecho en lo que es el property, puede verse que puedo cambiar el estilo de etiqueta. El point label style lo voy a cambiar por el PNEZD. Se dan cuenta que esto es nuevo. No lo teníamos antes, pero ahora lo hemos creado y disponemos de esto. Al darle OK,
pueden ver aquí como ya la información comienza a mostrar, perdón, que ya como ya las entidades de Civil, los objetos de Civil, comienzan a mostrar más información relacionada con estos elementos. Obviamente esto es solamente una muestra de cómo trabaja Civil 3D. Si voy a crear un proyecto nuevo, apoyado en un template que viene por default, que es este, el métrico, vamos a empezar a manejar otros detalles. ¿Qué detalles pueden ser eso? Bueno, para empezar, voy a guardar esto por aquí. Vamos a llamarle test01. Voy a cerrar ese archivo. Voy a cerrar el que tenía anteriormente aquí. Y voy a comenzar a manejar otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto que quiero manejar? Bueno, voy a comenzar a trabajar elementos de topografía que hacen mejor el detalle de qué es lo que podemos hacer en Civil 3D, porque ya tengo una idea de para qué sirve Point. Vamos a la opción de Surface, porque esto es una descripción rápida de lo que podemos hacer. Vamos simplemente a Prospector, como le decíamos, aquí se manejan todos los datos del proyecto. Voy a comenzar siempre con el elemento básico. El elemento básico tiene que ver con lo que son los puntos. Entonces voy a ir al menú Point, Import Export Point, Import Point. Y aquí en la ventana puedo jugar un poquito con estos detalles para trabajar. Voy a hacer una importación dándole este botón y voy a importar lo que vendría siendo una superficie, un levantamiento que tiene muchos puntos como. Voy a darle el signo de más y ahora voy a elegir el formato. Voy a irme aquí, PNZD, y aquí voy a elegir el formato y siempre es bueno cuando son tantos puntos guardarlos en un grupo de puntos. Y este grupo de puntos le vamos a poner aquí levantamiento. Vamos a ponerle levantamiento existente. Bien, le damos un clic en OK. Se va a crear ese grupo de puntos con este formato y cuando le damos OK, se va a hacer una importación. Y esa importación vamos a hacer un ZE, Enter, y podemos ver aquí la información. Vamos a bajar un poquito las escalas notativas. Una de las ventajas que tenemos en Civil 3D está en la potencia que maneja Civil 3D con el término de los códigos de descripción. Ustedes pueden notar aquí como yo tengo una serie de puntos con descripciones muy especiales. ¿Qué hacemos cuando esos puntos están ahí? Bueno, la facilidad que tenemos es que ya no tenemos que irnos directamente a esas alternativas de AutoCAD. Ahora podemos dibujar automáticamente todos los elementos que estamos trabajando. Por ejemplo, yo voy a trabajar un detalle que está muy importante. Por ejemplo, yo tengo aquí unos puntos que representan elementos del levantamiento. Básicamente, cuando se hace un levantamiento, se trata de representar la infraestructura civil. Por ejemplo, en una calle, ustedes representan el eje, representan el borde de la calle, donde comienza lo que es el bordillo o el contain, y también donde comienza la parte de la acera que es destinada, ese sidewall que está destinado a lo que es el tránsito del peatón. Entonces se delimita eso de muchas formas. Aquí lo que vendría siendo el eje, lo voy a generar como una nueva configuración porque me interesa generar esto como un código de descripción. Voy aquí al setting y voy a venir aquí en lo que se llama survey y voy a comenzar a generar figuras que me van a dar un comportamiento inteligente. Vamos a generar lo siguiente. Siempre que manejo estilos, para mí es más fácil copiarlo. Vamos a hacer una copia y aquí le vamos a llamar a este. Voy a dar un color, por ejemplo, le voy a dar un color rojo y le doy OK. He creado un nuevo elemento que representa esto. ¿Con qué fin? Con la finalidad de que Civil 3D conecte a través de una figura todos los puntos que tengan la misma descripción. De eso se tratan los códigos de descripción. Bueno, vamos a generar ahora otro elemento. Por ejemplo, CNTN tiene que ver con dónde termina el pavimento de la calle. Y ustedes pueden ver que dice CNTN1. Eso se puede llamar content. Vamos a ponerle aquí como nombre. Voy a hacer una copia del actual. Copy. Le voy a poner borde de vía. Y aquí le voy a poner en display un color amarillo para que se destaque. Simplemente voy a trabajar con esos dos. También tengo aquí lo que es BDACR, hace referencia a ese sidewall, que es la acera, esa área de tránsito del peatón. Tengo lo que es la línea de adentro y la línea de afuera. Civil 3D hace algo inteligente y es que no tienes que necesariamente, por ejemplo,
no tienes necesariamente que estar trabajando los códigos de descripción de una manera burda. Me explico. Ustedes ven esta descripción. Generalmente cuando estamos trabajando se genera lo que vendría siendo una línea aquí, que vendría siendo la línea. Vamos a poner aquí lo siguiente. Quitamos esto, le ponemos nodo para que detecte solamente los nodos, los puntos cogo. Le decimos, bueno, yo tengo que dibujar cuando está trabajando un sidewall, una acera, la línea que va por la parte de adentro. Ustedes pueden ver ahí la línea que va por la parte de adentro y la escape, y la línea que va por la parte de afuera. Por ejemplo, yo sé que eso representa la zona por donde transitan los peatones, entonces tengo que dibujar esa línea que va por un lado y esta otra línea que va por fuera. Bueno, sabemos que eso es así, pero en realidad estoy trabajando con las mismas descripciones pero con una variante. Por ejemplo, fíjense aquí, BDACR y BDACR1. ¿Qué tienen en común esos dos? Entonces, esa parte de caracteres que tienen en común es la que yo puedo utilizar para generar códigos de descripción. Lo mismo pasa de aquel lado. Yo tengo BDACR2 y BDACR3. Entonces, esto yo le voy a poner una copia, y le vamos a poner aquí. Vamos a ponerle acera. Y le vamos a dar un color. Vamos a ponerle un color, por ejemplo, magenta para destacarlo. Son colores así que estoy usando para destacarlo. Bien, estas son configuraciones. Hecho esto, voy a mostrar ahora cómo trabajan los códigos de descripción para que se haga el dibujo completo. Pero tengo también otro elemento importante. Por aquí tengo edificaciones. Miren que tienen el mismo comportamiento. No solamente tengo edificaciones, tengo edificación 1, edificación 2, edificación 3 y edificación 4 y una cantidad incontable que no sé porque depende de lo que el topógrafo esté capturando en el terreno. Pero en mi caso yo solamente tengo que ingresar la descripción común que es EDF y Civil 3D va a detectar todas estas variantes. Vamos a ir acá, vamos a crear una nueva figura, vamos a llamarla en este caso edificaciones, porque son varias, y le vamos a dar un color acá, por ejemplo verde, no verde no, vamos a darle un color magenta también, no hay problema, y le damos OK. Fíjense ya cómo he generado una serie de configuraciones que tienen que ver con las descripciones. Bien, eso significa que yo quiero un color para determinada descripción que tengo que representar en mi proyecto. ¿Cómo hago que Civil 3D haga esto? Bueno, para empezar voy a grabar. Voy a grabar aquí, que voy a llamar 302. Y para empezar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos simplemente irnos a la pestaña que se encarga de hacer esa configuración. Y le voy a llamar aquí que voy a crear una nueva base de datos topográfica. Esa nueva base de datos vamos a llamar curso rápido de Civil 3D y le damos OK. Ahora que se abre la base de datos, yo tengo una serie de información que tiene que ver con la manera como se capturan los datos en el terreno. Porque no es solamente capturar, es un equipo electrónico que está procesando datos y tiene un parámetro establecido. Y por lo tanto tenemos que guardar y traer toda esa información para que Civil 3D la pueda procesar. En nuestro caso, para poder hacer la conexión, tenemos que trabajar con esta base de datos topográfica y con esta otra base de datos que ustedes ven aquí, que se llama Figure Prefix Database. En total son 4, pero trabajamos solamente con estas de momento. Aunque se usa esta, pero vamos a trabajar por este instante solo con estas que están acá. Cuando voy a lo que es el Figure Prefix Database, me voy a encontrar que tengo aquí lo que son unos códigos de prefijo de figura que ya he trabajado. Vamos a generar uno nuevo, le voy a poner códigos de curso rápido. Y le doy OK. Al darle estos códigos voy a simplemente generar una conexión. Una conexión, voy a darle botón derecho en Manage Figure Prefix Database, una conexión que se va a dar entre esos códigos de descripción que tienen cada uno de esos puntos y las configuraciones que ya yo he establecido en el setting. Acá. Vamos a generar el primero, le voy a poner, bueno, ¿cuál es el código de descripción? ¿Se acuerdan el código EDF? Bueno, yo vengo aquí y le voy a poner EDF. Exactamente como aparece en lo que vendría siendo el punto cogo. ¿Cómo quiero que se dibujen esos elementos que tienen o esos elementos que tienen en sus puntos cogo la descripción EDF? Bueno,
tengo que elegir aquí el estilo que se llama edificaciones y de esa forma es que se va a dibujar. Si le doy OK, pueden ver que tengo aquí creado y guardado otra vez la información que acabo de completar. Voy a acercarme y me doy cuenta de que no solamente tengo tengo otros, tengo el eje, ¿se acuerdan? Voy a darle botón derecho, Manage, y le voy a colocar aquí lo que vendría siendo el siguiente. Vamos a ver si puedo achicar esto un poco más o vamos a moverlo para acá arriba. Vamos a ponerle aquí eje y ahora le voy a decir el eje, lo quiero dibujar como lo que es el eje de la calle. Tengo otros, tengo por ejemplo por aquí lo que vendría siendo CNTN. ¿Por qué pongo CNTN? Porque exactamente eso es lo que tiene el punto codo. Vamos a ponerle que ese estilo se va a coincidir con el borde de la vía. Vamos a darle OK. Fíjense acá a lo que me estoy refiriendo. Ese es un estilo que ya está directamente en el dibujo. Digo, esa es una descripción que se encuentra directamente en el dibujo y por lo tanto la estoy utilizando para hacer un dibujo automático. Bien, ahora tengo también otro y este hace referencia a BD underscore ACR, pero tengo ACR1, BD rayita abajo ACR2, BD rayita abajo ACR3 y así ustedes van a encontrar una cantidad de variantes, pero siempre la variante al final yo recomiendo que la hagan de manera numérica porque pueden ser en cantidad las diferentes entidades que se estén representando en el campo. Entonces por eso es que tratamos de colocar números porque son variantes que tienen que ver con cantidades. Ok, entonces vamos ahora a incluir lo que vendría siendo esa descripción. Manage Figure Prefix Database. Vamos a seleccionar y este botón aquí sirve para copiar. Y aquí le voy a colocar el nombre nuevo, BD- abajo o underscore ACR. Y le vamos a indicar que el estilo, como se va a representar, va a ser... creo que ese no lo creé. Ok. Si no lo cree, entonces vamos a trabajar con el que yo creé. Bueno, vamos a llamarle borde de vía, no hay problema. Borde de vía. Le vamos a poner borde de vía también. Ya tengo ACR, borde de edificaciones. Perfecto, vamos a hacerlo así también. Borde de vía. Y le vamos a dar OK. En el instante que yo acabo de hacer esta configuración de esta base de datos llamada Figure Prefix Database, que es una base de datos de prefijo de figura, me voy a la base de datos anterior para generar la conexión. Vamos a guardar. Y aquí voy a indicar Import Event. Vamos a importar los datos topográficos. Aquí está. Curso rápido de Civil 3D. Aquí hay unas configuraciones rápidas que se pueden hacer que tienen que ver con unidades y formatos. Vamos a darle siguiente. Le digo que los puntos están en el dibujo. Y aquí le voy a decir que filtre todos los puntos. Fíjense cómo él lo detectó. Y él va a hacer ese análisis basado en códigos de descripción. Aquí me pregunta por crear una nueva red. La red tiene que ver con esos datos que se manejaron, con sus puntos de cambio que se hicieron en el terreno, las radiaciones capturadas, cuál fue el backside y todo eso. Vamos a decir que esta sería la red 01. La selecciono y le doy a siguiente y puedo ver aquí cómo se maneja. Todos los puntos no son de control porque no estoy trabajando con datos crudos y no he indicado cuál es de control. La base de datos que yo creé se llama ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dice aquí que se llama códigos de curso rápido. Esta información, muchas de estas son informaciones que se muestran, si le digo que sí, la mayoría. Pero, obviamente, es bueno tener en cuenta, así modo rápido, que esta información, si le digo que no, no se va a visualizar. En el momento que le doy a Finish, miren lo que ocurre. Esto solamente es un levantamiento hecho en un archivo de texto. Fíjense cómo se hace automáticamente el dibujo de todo el proyecto que se levantó directamente con códigos de descripción. O sea que una de las utilidades prácticas que le encontramos a los códigos de descripción cuando se trabajan con Civil 3D es el dibujo automático de forma inteligente. Y todos estos elementos se llaman figuras y tienen información. Ustedes pueden ver ahí que me voy a la edificación, por ejemplo, 4. Miren cómo se destaca. Le puedo dar botón derecho en lo que es un Display Map Check. Y miren cómo me acerca directamente allá y me muestra elementos no solamente catastrales que tienen que ver con las coordenadas, los rumbos, las distancias, sino que te puede dar área, perímetro, error de cierre, muchísimas cosas más. Bien,
Pero la importancia no está solamente en eso. Recuerden que estamos hablando de topografía, no solamente de cartografía. Cuando voy a Prospector, yo voy a crear una nueva entidad basada en la entidad que ya he tenido anteriormente en el proyecto. Voy a irme acá, voy a crear lo que vendría siendo un terreno existente y le voy a decir el estilo que yo quiero que refleje. En este caso va a ser 1:5 Design y le voy a dar OK. Miren cómo se acaba de crear una entidad nueva y esa entidad la quiero crear y alimentar en base a lo que ya tengo en el proyecto. Cuando le doy al signo de más, voy a Definition, aquí puedo manejar esto. Por ejemplo, le voy a dar botón derecho en Point Groups y le cojo y selecciono el grupo que ya he creado. Levantamiento existente. Fíjense cómo se genera una superficie que tiene que ver con representar, que muestra básicamente o se representa básicamente con esas curvas de nivel y que me dicen a mí cómo se comporta. Pero una cosa es tener curva de nivel y otra cosa es saber corregir curva de nivel. Eso lo destaco mucho en los cursos. No todo el que hace curva de nivel sabe corregir curva de nivel. Para corregir las curvas de nivel hay que detectar los accidentes topográficos y saber dónde en la superficie se detectan lo que vendrían siendo esos cambios de pendiente para que ustedes puedan definir correctamente los breaklines. La ventaja en Civil 3D es que cuando ustedes hacen un levantamiento con código de descripción, esto también se vuelve automático, porque podemos a veces hacerlo muy manual y eso es un procedimiento engorroso. Si yo cliqueo solamente la curva de nivel, va a detectar que es una superficie. Fíjense cómo el ribbon cambia y ustedes tienen herramientas para editar la superficie. Pero a veces estas herramientas son muy puntuales, entonces yo quiero mostrarle una bien práctica. Vamos acá y vamos a verlo rápido en Civil 3D. Yo puedo darle botón derecho a las figuras en la opción que tiene que ver con Create Breakline y fíjense cómo él valida automáticamente todas estas figuras como breakline. Vamos a activarla, le damos OK. Fíjense cómo él, le voy a poner aquí variados. Fíjense cómo él automáticamente maneja la topografía de forma inteligente porque todo depende de una entidad que se puede actualizar. Ya aquí yo tengo la ventaja de que la topografía está definida. Una vez topografía definida, yo puedo seleccionar la superficie y comenzar a hacer análisis tridimensionales porque puedo ver cómo el terreno se va reflejando en 3 dimensiones. Y si tengo problemas para explicar lo que estoy haciendo en lo que básicamente sería a nivel técnico, porque no se interpretan los planos de curva de nivel, el cliente no tiene conocimiento de lo que son puntos cobo, cómo se trabaja, lo que tiene que ver con las curvas de nivel, qué es lo que son los intervalos, cómo se entienden las pendientes, qué es lo que sería un accidente topográfico, cuáles son los diferentes accidentes topográficos. Entonces, podemos manejar este modelo tridimensional donde te puedes ver la superficie en 3 dimensiones y explicarlo todo fácilmente porque se ve exactamente la realidad a escala. Bien, entonces esa es la ventaja de yo trabajar en ese sentido. Ahora bien, una vez terminado ese proceso, ustedes pueden seguir jugando con esto. ¿Qué significa seguir jugando? Vamos a ver detalles. Cuando yo estoy en Civil 3D, no solamente se trata de esto, también se trata de que ustedes pueden computar volúmenes y saber hacer reportes. Pero eso es un aspecto que lo podríamos ver con más detalle más adelante. Se trata de hacer un curso rápido. Por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis rápido, yo puedo irme aquí y puedo irme hacia lo que es superficie y voy a hacer una superficie llamada cubicación y voy a ponerle un estilo solamente de vamos a ponerle un estilo de curvas y triángulos. Vamos a decir OK. Y en este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a traer una cantidad de puntos. Vamos a llamarle aquí point file, otra alternativa de cómo yo importar. Y voy a importar directamente el archivo llamado TE ubicación de 400 metros. Voy a poner el formato. No tengo que preocuparme por crearlo en un grupo porque la conexión se está dando directa con donde se encuentra ese archivo. En este caso, es otra forma. Fíjense cómo se crea esta superficie. Puedo apoyarme siempre en los comandos de AutoCAD. Por ejemplo, selecciono la superficie y puedo hacer un Isolate Object. Y fíjense cómo puedo seleccionar aquí y entrar en opciones de edición de superficie, como ustedes pueden ver. Puedo borrar líneas, ven, con mucha facilidad. Y eso me permite a mí hacer juego
con lo que son muchos elementos que me pueden facilitar la representación de los elementos que estamos trabajando sin ningún problema. Bien, pero es muy bueno y muy importante que siempre que editen estos elementos, vamos a decir aquí que terminamos, tengan visual de lo que dicen las descripciones de los puntos. En este caso lo hice porque fue una superficie que se definió solamente en la zona de la vialidad, o sea que fue muy fácil trabajarlo. Si yo quisiera comparar lo que vendría siendo el volumen entre esas dos superficies, simplemente hay una opción en Surface que me permite manejar Utility, Volume Dashboard, y ustedes pueden generar un cómputo entre esas dos superficies. Vamos a llamarle volumen, y aquí le puedo decir que le voy a dar un estilo llamado Elevation Banding 2D, y la superficie base vamos a decir que es el terreno existente, y la superficie de comparación sería en este caso la cubicación. Cuando le doy OK, miren cómo se ha generado ese volumen. Es interesante que aquí me dice está fuera de actualización. ¿Por qué está fuera de actualización? Porque la superficie me está indicando que hay una nueva actualización y que requiere que yo le haga un upgrade. Vamos a ver. Le voy a dar botón derecho y hay esta opción que significa Rebuild y Rebuild o reconstruir de manera automática. Si quiero que el software haga esa actualización dinámicamente, le doy Rebuild Automatic. Y fíjense cómo ya comienzo a ver los valores acá. Bueno, aquí también me dice que haga una actualización por el cambio. Rebuild Automatic y puedo comenzar a ver los valores de corte y de relleno. Bien, o sea que ese es un aspecto interesante de cómo ustedes pueden determinar los volúmenes. Vamos a apagar de pronto este estilo para que no se visualice. No display. Y lo que tiene que ver con la superficie, perdón, con la superficie de cubicación, no con la de terreno natural, también le vamos a decir no display. Muy bien, teniendo entonces esto, vamos a grabar nuevamente. Quiero enfocarme ahora las herramientas que tenemos aquí para manejarnos con lo que es con lo que es alineamientos, perfiles, corredores y secciones. Bien, que es la parte que ya básicamente tiene Civil 3D para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Ya viendo cómo se maneja esta parte de la topografía, lo que tiene que ver cartografía y topografía, solamente en una parte preliminar. Recuerden bien que yo tengo un módulo especial para cartografía que se llama Planning and Analyze, que es una especie de map 3D. Bien, pero la topografía la manejamos perfectamente aquí. Ahora, si nos vamos a la parte de desarrollar una obra en lo que vendría siendo en función de la trayectoria de una obra lineal o un eje, vamos a generar aquí lo que vendría siendo una vialidad. ¿Cómo hacemos esto? Para empezar, nosotros tenemos que empezar a generar un alineamiento. Dice que tenemos dos opciones, a partir de una polilínea o por diseño. Create Alignment by Layout. Vamos a ver esa opción. Vamos a llamarle a este eje 02. O eje de vía, mejor dicho. Vamos a indicarle que el estilo de representación será Layout. Y le voy a dar OK. Aquí comenzaremos a trabajar una serie de elementos que me van a permitir trabajarlo fácilmente. Para empezar, yo puedo construir de manera inteligente mi vialidad en base a criterios geométricos, pero también en base a criterios de diseño. ¿Cómo sería esto? Bueno, para empezar, yo voy a generar aquí lo que es mi primera tangente sin curvas. Yo le voy a dar un clic por acá y le voy a decir que termino, por ejemplo, aquí. Bien, vamos a seleccionar una de nuestras figuras. Vamos a seleccionar la figura que tiene que ver con eje. Vamos de momento a borrar esta figura. Muy bien, ahí está. Es con la que voy a estar trabajando en este momento. Fíjense ustedes que simplemente he creado una tangente que define lo que es, en este caso, el eje de la vía. Vamos a simplificar un poquito. Voy a apagar los puntos cogo. O voy a dejarlos unidos porque lo voy a reutilizar. Vamos a agrandarlo un chin más. Y voy a empezar a mostrar cómo tú puedes manejar diferentes conceptos en el momento de trabajar con esto. Por ejemplo, yo tengo aquí lo que vendría siendo que empecé a dibujar una tangente, pero ahora quiero dibujar elementos de vialidad.
y tengo que dibujar elementos de vialidad basada en condiciones. Y eso es un aspecto muy importante. Cuando tú dices que quieres dibujar basado en condiciones, tenemos que saber cuáles son las condiciones. Entonces, por ejemplo, quiero dibujar una curva flotante, que es la opción más recomendable. Cuando dice que quiere dibujar una curva flotante, dice a qué entidad se quiere atachar. A la tangente. Cuando selecciono la tangente, te dice cuáles son las entidades que van a condicionar. Por ejemplo, yo quiero cliquear condicionales, elementos que tienen que ver con puntos cobo que se tomaron alrededor del camino que me pueden servir de referencia. Yo le puedo decir, mira, este es un primer punto, CNTN, este es otro punto, CNTN, aunque realmente va a coger lo que están delante, yo estoy cogiendo lo que están detrás. Este es otro punto, CNTN, ven, y él empieza a básicamente a analizar cuál es la curva de ajuste óptimo para fines de diseño. Y él te va a calcular por dónde debe de ir esa curva automáticamente para que quede lo más centrada posible. ¿Ven cómo va quedando ahí? Esto es simplemente un ejemplo para que vean cómo funciona. El software solo hace el cálculo, pero ¿en base a qué? A los puntos que se tomaron del borde de la vialidad, y a partir de ahí entonces ya el software está haciendo el cálculo geométrico de cómo debe de quedar la curva para que vaya por lo más centrado de ese camino, sin ningún problema. ¿Ven? En algún momento puede salirse, pero cuando coge el otro punto se centraliza. Cuando le doy a simplemente Enter, ya ustedes pueden ver cómo aparecen los parámetros geométricos del diseño horizontal de la curva horizontal. Bien, ahí se puede ver el radio, se puede ver el ángulo de deflexión, se puede ver la cuerda, se pueden ver todos los detalles. Esta es una forma práctica, yo le puedo dar simplemente OK que valide y ya yo tengo aquí los datos de esa curva. Por ejemplo, aquí puedo ver cómo se representa un radio de 49, algo aproximado. Puedo seguir dibujando y puedo ahora trabajar lo que es el concepto flotante, que es muy práctico. Por ejemplo, aquí tengo la opción Floating Line, que vendría siendo una curva flotante donde yo tengo que irme desde una curva hasta un punto conocido. Al seleccionar esa curva, puedo decir cuál será el punto conocido. Bueno, mi punto conocido será este. Y le doy un clic ahí y es el punto de inicio de lo que es otra curva que tengo ahí. Pero puedo seguir trabajando y puedo decir ahora quiero trabajar una curva flotante basada en condiciones. ¿Cuáles condiciones? Ahora ya no quiero cliquear puntos, quiero cliquear elementos de diseño, como por ejemplo el radio. Le voy a dar un clic acá y le digo a dónde me quiero atachar, a esta tangente. Y ahora que me adjunté a esa tangente, quiero ver de qué valor quiero trabajar lo que vendría siendo mi curva. Le digo, quiero trabajar con una curva de 60, con un radio de 60. Si le doy Enter, le digo que será menor de 180. Y fíjense cómo me va quedando la curva ahí. Se sale, se entra, es decir, cómo está quedando la curva si estoy diseñando con una curva de un radio de 60. Si se sale del rango, miren cómo lo oculto. O sea que me da muchas herramientas para facilitar el proceso. Si no me gusta, le doy en escape, vuelvo y aplico, le digo selecciono, le voy a dar por ejemplo un rango de 40, en este caso, le digo que es menor de 180 y ahí pueden ver cómo puedo conseguir parte de lo que quiero. Si la quiero acercar un poco más, si la quiero alejar, digo bueno, la voy a dejar ahí para hacer un ajuste en ese proceso. Bien, le doy un clic en ese punto, Enter y ya yo conseguí lo que quiero. Voy a seguir y ahora le voy a decir, quiero trabajar un tramo recto desde la curva hasta el punto conocido. Vamos a decir que ese es también flotante. Y voy a cliquear aquí a donde comienza la curva. Bien, ahí se puede trabajar fácil. Sigo haciendo el proceso, le voy a decir, quiero trabajar con lo que es una curva flotante. Pero puede ser flotante no solamente en esa condición, sino en muchas otras condiciones. O sea que no hay ningún inconveniente. Yo puedo decir aquí que tengo flotante desde una entidad hasta un punto final y con una dirección. Vamos a probar esa. Selecciono aquí la entidad que la voy a tachar. Me pregunta aquí cuál es el punto final. Ya voy a decir que este es el punto final de lo que podría hacer ese elemento. Y me pregunta a mí aquí cuál es la dirección. Fíjense cómo ustedes pueden jugar con esto. Y la dirección tiene que ver con ¿qué? Con esa otra tangente que tú vas a seleccionar para fines de trabajo. Le voy a dar un clic acá. Y ya ustedes pueden ver cómo se ha generado esa curva basada en la dirección. Finalmente, ya para cerrar, voy a dibujar una línea basada en esa curva. Y esto es sencillo porque simplemente tengo que decir cuál es el punto final.
El punto final es el que habíamos definido con la dirección y ya ustedes tienen ahí lo que es un alineamiento basado tanto en condiciones geométricas como en condiciones de topografía capturadas en el terreno como en condiciones de diseño. Lo que hay que hacer es que una vez tenemos esto, queremos generar un perfil. Entonces, para hacer el perfil, fíjense lo sencillo. Tú cliqueas la entidad y tienes todas las alternativas con el alineamiento. Pero me interesa generar el perfil basado en el menú Profile. Tengo la primera opción, Create Profile from Surface. Y miren cómo yo puedo capturar en base a mi alineamiento todas las superficies. De momento solamente quiero terreno existente. Le doy al signo de Add. Y voy a dibujar un perfil. Vamos a decir aquí que sería perfil del terreno. Vamos a elegir un estilo, Land Desktop Profile View. Y cuando voy dándole siguiente, voy a ver diferentes condiciones que tienen que ver cómo se puede configurar la visualización y presentación de elementos de perfil. Le voy a decir Create Profile View y colocamos aquí el perfil. Bueno, de momento tengo un alineamiento, voy a guardar, pero no tengo un perfil de diseño. Solamente tengo lo que es el alineamiento. Vamos a proceder a diseñar lo que vendría siendo un perfil de diseño. Para eso tengo que irme aquí en Profile y ahora sería elegir Create Profile by Layout. En este caso, al elegir Create Profile by Layout, tengo que cliquear la cuadrícula y voy a seleccionar aquí lo que es la rasante. Bien, esto es para que ustedes tengan una idea. Vamos a poner aquí perfil de diseño. Y obviamente ahora vamos a aplicar criterios. Ustedes pueden aplicar criterios de la ASTO y pueden cargar su archivo de diseño sin ningún problema y ahí se puede trabajar. Si eso es lo que quieren. En este caso no lo voy a hacer. Le voy a dar OK. Y aquí tengo la misma herramienta o parecida para lo que fue el diseño horizontal, pero este voy a hacer diseño vertical. Vamos a ir aquí, le voy a decir dibújame tangentes y voy a decir, por ejemplo, cuáles serán las condiciones de la curva, cuáles serán las condiciones de la tangente. Por ejemplo, condiciones de la curva, configuración. Fíjense cómo le puedo indicar las curvas verticales, cómo van a ser las cóncavas y las convexas, específicamente la longitud de la curva. Bueno, en este caso voy a aplicar el criterio anterior, voy a dibujar tangentes, empezando directamente desde el punto que habíamos dicho. Vamos a decir que va a ser desde este endpoint. Y ustedes pueden ver ahí cómo se maneja este criterio. Le puedo dar un clic ahí, Enter, y tengo la primera tangente. Aquí tengo tanto lo que vendría siendo el concepto flotante. El concepto flotante es muy útil en momentos de diseño, porque me permite saber cómo manejar las condiciones. Por ejemplo, aquí dice curva vertical, parámetros. Si yo selecciono esta tangente vertical, me dice de cuánto quiere el radio. Le puedes poner eso, o el valor de K, lo que quieras. Y a partir de ahí puedes manejar ese concepto. O puedes simplemente trabajar lo que vendría siendo otra tangente y puedo decir quiero conectar esa tangente con la otra, con digamos un punto final, y ahí puedo trabajar con otro tramo. Ahora entre estas dos quiero dibujar una curva vertical, entonces ya tú puedes diseñar tu curva entre estos dos tramos de tangente. Bien, por ejemplo, le puedo decir ahí, ¿qué criterio tengo? Bueno, quiero trabajar con una curva de aproximadamente 80. Y ahí se puede ver la transición, cómo se está dando entre esas dos. Es totalmente manipulable, trabajable y todo lo demás. Bien, estos son aspectos que se pueden configurar. Claro, si tú llevas el elemento y también lo actualizas, todo esto se actualiza simultáneamente, sin ningún problema. Bien, podemos suavizar la curva. Podemos jugar con todo esto, o sea que todos estos son elementos que se pueden trabajar fácilmente cuando estamos trabajando con un proyecto en Civil 3D. Ahora bien, una vez hecho el perfil, para que ustedes vean, falta lo que es la sesión típica. La sesión típica de diseño la podemos manejar directamente en lo que se conoce como Assembly. Por eso ustedes van a encontrar eso después de Profile. En Corredor, la primera opción se llama Create Assembly. Cuando yo voy a lo que es el Create Assembly, voy a empezar aquí a crear lo que es la sesión típica. Y le voy a dar OK. La voy a poner por aquí debajo y ahí ustedes pueden conformar la sesión típica. ¿Cómo conforman la sesión típica? Tienen aquí lo que es un Tool Palette que carga lo que son herramientas básicamente de lo que sería en este caso lo que se va a aplicar en la sesión típica. Lo que tenemos aquí son subassemblies. Es como subcomponentes
de ese assembly. Y si ustedes se van acá, pueden ver las diferentes alternativas en ese assembly. Vamos a irnos con los básicos para entender bien. Voy a coger Basic, le doy un clic y fíjense cómo me aparece la ventana de propiedades indicándome las configuraciones que le podemos aplicar a este assembly. Quiero que sea, por ejemplo, de 2.5 metros o de 3 metros, así lo que vendría siendo de ancho, y un bombeo de un 2%. Bien, cuando le damos un clic aquí, se va a dibujar a la derecha ese assembly. ¿Lo ven? Si quiero dibujar lo que es el bordillo, puedo venir aquí también y decir, bueno, vamos a darle clic a este, Basic Curve, y ahí ustedes pueden dibujar ese bordillo sin ningún problema. Simplemente le damos clic en el elemento para que se atache y ahí se dibuja. Si quieren dibujar una acera, aquí dice lo que es un side wall, también. Aquí le dice que la acera va a ser de 1 metro. Bien, y le puedo dar un clic en el elemento para que se atache. Si quiero dibujar lo que vendría siendo la conexión que se va a dar del talud con el terreno, puedo irme a este elemento y va a ser a la derecha. Le voy a decir que el talud va a ser de 1 y el de relleno va a ser de 1 también. Y no le vamos a poner cuneta. Por lo tanto, en este caso, voy a poner 0 a los valores de la cuneta. Bien, para que le elimine. Cuando voy a insertar, tengo que saber en qué punto de concatenación lo estoy insertando, porque eso va a definir la forma de la sección típica. Solo hay que dibujar la mitad, porque en el momento en que tú dibujas solamente la mitad, puedes hacer una simetría, pero una simetría especial para Civil 3D. No es igual al Mirror de AutoCAD. Tengo que aplicarlo con esta opción que se llama Mirror y cliquear el eje de simetría que va a ser el assembly. Hecho esto, ya ustedes tienen ahí la forma de conseguir el corredor, que es a lo que le van a sacar información. Y es muy importante saber manejar esto, porque el corredor bien construido te permite tener una carretera bien modelada. ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente vamos a generar aquí en el menú corredor, Create Corredor. Te va a preguntar este corredor vial, lo que vendrían siendo 3 elementos. ¿Cuál es el alineamiento? Es el eje de la vía. ¿Cuál es el perfil de diseño? Ahí está, el profile. ¿Y cuál es el assembly? Sección típica. ¿Y cuál es la superficie que va a recibir el assembly para los taludes? Terreno existente. Cuando le damos OK, fíjense cómo está conectando con todo esto para construir estos datos. Bien, cuando le doy aquí OK, le digo que se actualice. Fíjense cómo se ha construido un corredor partiendo de esos elementos. Vamos a seleccionar ahora y a darle una frecuencia mayor para que se diferencie. Vamos a alejarnos. Fíjense cómo se ve como una especie de elemento ahí, un corredor. Vamos simplemente a darle aquí, como siempre, en lo que es Prospector, botón derecho en corredor vial, Property, y vamos a cambiar lo que sería la frecuencia, Set All Frequency. Vamos a cambiar la frecuencia en la tangente, se la voy a poner de 10. En las curvas se la voy a poner de 5. En las espirales de 5 y en las curvas verticales de 5. Bien, vamos a darle un OK y un Apply y que actualice. Fíjense ahora como el corredor se ve más definido y como cada cosa en Civil 3D, si yo lo cliqueo, puedo verlo perfectamente en 3 dimensiones. Bien, pueden ver lo que está ocurriendo sin ningún problema en 3 dimensiones, porque de eso se trata el proceso, que podamos entender lo que Civil 3D está elaborando en este caso. Bueno, ya con esa información ustedes pueden tener una idea de lo que hace Civil 3D, pero ese corredor hay que generarle datos, porque ese corredor es simplemente una entidad de Civil que se encarga de generar información y modelar modelar a escala lo que es la carretera. Entonces, en Property yo le tengo que generar información como por ejemplo superficies, boundary, cosas como esas. Por ejemplo, para empezar, a veces hay que definir correctamente el corredor en base a breakline también, porque se generan superficies. Siempre que se generan superficies hay que crear breakline para corregirlas. Entonces aquí en la superficie voy a crear una superficie, por ejemplo, que sería la que va por la parte inferior del corredor. Vamos a crear una superficie, simplemente una superficie. En este caso voy a trabajarla con ese concepto y le voy a decir que va por la parte de abajo para calcular el material. Bien, vamos a ponerle aquí lo que vendría siendo curvas y triángulos, y en este caso le voy a agregar correcciones. Por ejemplo, va a ser
código datum para que podamos manejar, y le digo que le agrega como un breakline y que haga la corrección basada en los links inferiores. Luego que tome esa superficie y me la agregue automáticamente un boundary que vendría siendo daylight. Cuando le damos OK, Reveal, ella va a crear una superficie exactamente considerando la forma del corredor con esa configuración que le dimos. Ustedes pueden ver aquí en Object Viewer que la superficie ha cogido la forma perfecta. Bien. ¿Para qué sirve esa superficie? Bueno, porque con esa superficie ustedes pueden calcular, replantear y llevar la carretera hasta lo que es la realidad sin ningún problema. ¿Cómo? Bueno, para empezar hay muchas formas, pero generalmente podemos hacerlo similar a como lo hicimos la vez pasada. Volume Dashboard. Ahora puedo generar lo que vendría siendo volumen vial. Y ustedes pueden decirle que la superficie base sería el terreno existente. Y la superficie de comparación ahora vendría siendo la superficie de diseño, que sería superficie. Le voy a dar OK. Y fíjense ahí cómo se ve la información computada. Bien, o sea que ya eso es fácil de manejar. Utility, Volume Dashboard. Pueden ver ahí cómo se dan los volúmenes, tanto en una como en la otra. Bien, esa es una forma rápida. Ahora pasando a lo que tiene que ver con la presentación de secciones, que no lo he hecho, tendríamos que hacerlo directamente por aquí, en lo que es Create Sample Line. Bueno, vamos a hacer esta parte. Le voy a decir que cree las secciones. Para esto voy a apagar aquí la superficie del volumen vial. Vamos a ver aquí. Surface Property. No Display. Ok. Bueno, en este caso quiero manejar la superficie del volumen vial directamente en el menú que me falta, que es Section. Fíjense que este es un curso rápido, aproximadamente de 1 hora, pero ya por lo menos le da una idea de lo que se puede hacer en Civil 3D. Section, vamos a lo que es Create Sample Line. Le voy a dar Enter. Vamos a generar lo que es en el eje de la vía unas secciones transversales. Vamos a decir aquí, secciones transversales. Y a partir de esto podemos manejar diferentes configuraciones. Aquí aparece una barra de herramienta especial. Voy a seleccionar lo que es By Round of Station, que es un formato interesante de cómo podemos manejar esta partecita. Vamos a volver aquí, Section, Create Sample Line. Otra vez, aquí le puedo decir By Round of Station y aquí me pregunta cómo quieres manejar las secciones. Bueno, en este caso le voy a decir 10 metros hacia un lado, 10 metros hacia el otro, eso depende del derecho de la vía, o lo que tú quieras capturar a ambos lados. En las tangentes le voy a decir 20 metros y en las curvas le voy a poner a 10 metros, por ejemplo. Y en las espirales a 10 metros. Y al inicio le voy a decir que sí, y que sí, y que en los puntos de geometría sí. Y le voy a dar OK. Cuando ustedes hagan ese proceso van a ver unas líneas azules que corresponden a lo que vendría siendo esas secciones transversales. Si quiere generar una sección fraccionaria, le das clic en un punto determinado y lo genera. Pero para mí está bien de momento, le voy a dar Enter y tengo las secciones transversales. Voy a apagar ahora los puntos porque ya los puntos no son elementos importantes de información. Simplemente ya pasé esa etapa de la topografía y ahora estamos en la etapa de diseño. Bien, entonces voy a tratar de tener una idea para por lo menos etiquetar algunos elementos con Tool Múltiple para saber cómo se comporta la elevación aquí y puedo ampliar un poquito las etiquetas para ver cómo queda. Vamos a ponerla 1 a 500 y ahí podemos ver cómo están quedando las etiquetas y ver a qué exactamente nos estamos exponiendo de algunos lados para tener una idea de la elevación. Bien, vamos a poner esto un poquito diferente, con Tool Múltiple. Bien, ahí vemos cómo se manejan las elevaciones. Vemos dónde está la parte más alta y dónde está la parte más baja. Ahora que tengo esas secciones creadas, quiero verla. Vamos a darle aquí Section, vamos a bajar un poquito esta escala notativa, ponerla por ejemplo 1 a 200, que es manejable, es mucho mejor. Muy bien, entonces ahora voy a generar las secciones. Section, Create Multiple Section View. Aquí puedo generar todas esas secciones en base a lo que ya es el grupo que he creado. Voy a darle Next. Simplemente puedo decir si la puedo guardar en un template o la quiero tener fuera del template, que es lo que voy a hacer ahora. Le doy Next. Lo que se va a mostrar aquí es lo que ya hemos configurado antes. O sea que es muy fácil el proceso.
Cuando le doy aquí simplemente a lo que es Create Section View, le digo dónde la voy a hacer. Y ustedes pueden ver ahí cómo se representan las secciones. Todavía muy burda, muy desconfigurada, pero eso se puede arreglar. Vamos a irnos a Prospector y vamos a ver dónde se está guardando todo esto. Aquí en Alignment. Centerline Alignment, pueden encontrar el eje de la vía. Y dentro del eje de la vía es que se guarda toda la información de diseño. Eje de vía, tengo el perfil, mírenlo ahí, de diseño, y tengo el Profile View. Y en Sample Line Group tengo las secciones transversales. Cuando voy a las secciones transversales tengo lo que es el Section View Groups. Y aquí es donde voy a hacer el cambio. Vamos a darle un Property y vamos a hacer algunos ajustes de presentación. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el estilo, voy a editar este formato para que ustedes puedan ver cómo se ve esto diferente. Vamos a ir a lo que es aquí. El Vertical Ace y el Horizontal Ace. Vamos a poner esto simplemente de 2. Lo vamos a poner de 1. Vertical Ace. Vamos a poner esto en 2. Vamos a poner esto en 1. Cuando le damos OK, OK, Apply y OK, pueden ver aquí cómo se ve un poquito mejor. Miren cómo la vialidad se ve mejor construida y quiero seguir corrigiendo elementos. Bien, para que se vea mejor. Vamos a darle otra vez Property. Vamos a corregir aquí lo que vendría siendo el Group Plot Style. Pueden ver aquí lo que yo me refiero. El Group Plot Style me define la separación en Plot Area, en Array, perdón. Lo que vendría siendo, perdón, en Array, sí. Lo que es la separación que tengo. Vamos a darle, por ejemplo, 5 milímetros a esa separación que tengo entre sección y sección. Vamos a dar un OK, Apply y OK, y pueden ver ahí cómo se han reorganizado un poco más. Quiero cambiar el color de la superficie, le voy a dar botón derecho, Property, y voy a decir aquí en Section que lo que tiene que ver con la forma de la superficie le voy a dar un color específico. Esa es la que se llama, en este caso, bueno, vamos a hacerlo diferente, porque ya la tengo, con el terreno existente. A esa es la que le quiero cambiar el color. Vamos a hacer aquí, vamos a venir aquí en Display, y en Display le voy a decir que el color va a ser, por ejemplo, un color verde. Bien, ahí está. Y le voy a poner etiquetas específicas a lo que tiene que ver con el elemento del corredor para que se vean etiquetas. Vamos a poner aquí corredor point labels. Le vamos a dar simplemente un apply, un OK, y vamos a tratar de ver que ahora se ve de color verde la superficie y se ven como unas etiquetas que debieron aparecer. Vamos a ver si las tenemos ahí. Si no las tenemos no hay problema, simplemente se generaron pero no se visualizaron. A ver, corredor, vamos a hacerlo mejor en la superficie. Ah, perdón, es que la apliqué en la superficie, creo que se llama decubicación. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo aquí mejor en una de estas para que podamos ver cómo queda esta. Aquí, si se generan. Creo que tengo que tener algunas por ahí. Tengo que investigar, no las veo ninguna. Quizás por el tamaño de los elementos, pero por lo menos ya eso nos da una idea. Ya eso lo investigaré más adelante. Ya esto nos da una idea de lo que podemos hacer con este programa. Si ustedes quieren computar volúmenes por sesiones, toma un poco más de tiempo, pero ya eso te da una perfecta comprensión del proyecto, porque trabajamos todo desde la topografía básica hasta la definitiva. Si quiero ver cómo queda esa carretera al final, simplemente selecciono aquí lo que es mi eje de vía. Selecciono, tengo la opción de Drive. Y eso significa que tengo que seleccionar mi perfil de diseño. Y aquí ustedes pueden simplemente hacer su recorrido. Un recorrido tranquilo, no tiene mucha complicación. Simplemente eligen la configuración que quieren tener y ahí le pueden dar su paseo en carretera al que quiera conocer cómo queda el diseño sin ningún problema, así de rápido, manejando Civil 3D. En algunos puntos la superficie del terreno pasa por encima y en otros puntos la carretera sale. Pero obviamente se puede entender bien claro el procedimiento porque básicamente lo que hemos dicho, porque en este caso lo que se trata de hacer es mostrar el diseño y cómo este interactúa con el terreno natural. Espero que esta información sea de interés. Es solamente una introducción hacia lo que es Civil 3D. Para los que quieran tomar este curso, ya saben sobre qué aspectos o qué temas profundizar un poco más, porque esto es simplemente una introducción básica, tanto en la parte de topografía como en la parte de lo que es el diseño vial. Espero que esto les sea de interés.
Sí les recuerdo que si esto les gustó, comenten, sería de mucho interés. Y recuerdo también que si esto es interesante para ustedes, participen en los foros de Autodesk. Específicamente en los foros que tenemos nosotros aquí, vamos a ver si se lo puedo mostrar. El foro que tenemos aquí de Civil 3D. Lleven sus preguntas allá, son de mucho interés, que compartan. Hay muchos especialistas y les recomiendo que aprovechen la ocasión para que compartan sus curiosidades y preguntas sobre este tema. Yo sé que es un tema que puede tener mucha información, es un producto que en algunos países es nuevo, pero traten de enviar su pregunta y ya veremos qué se puede lograr. Si les gustó este tema, simplemente dejen su satisfacción, digan qué les interesaría ver sobre este producto y así podemos puntualizar más un tema que quizás se tocó aquí, pero de manera muy superficial, y podríamos profundizar un poco más. Esto es solamente la parte básica de AutoCAD Civil 3D.